En esta noche quiero invitarlo a que podamos compartir juntos un poco acerca de la vida de uno de los hombres que, ¿cómo podría decir? Para mí tiene una vida tan rica, rica en el sentido de que estudiándolo, observándolo, viendo el ejemplo, el testimonio, podemos sacar tantas oportunidades de ejemplo para nosotros mismos. Y estoy hablando ni más ni menos que del apóstol Pedro, un hombre que tenía un carácter fuerte, un hombre que muchas veces vemos como arrebatado, pero sin ser perfecto, porque se equivoca en más de una oportunidad. Sin embargo, nos podemos ver reflejados en la vida de Pedro. No fue ese prototipo de hombre ideal en cuanto a que hizo todo bien. En más de una oportunidad Pedro metió la pata, y bastante. Y tal vez eso nos puede permitir a cada uno de nosotros entender que aún a pesar de nuestros errores tenemos oportunidad. Aún a pesar de que somos personas falibles, podemos encontrar modelos de personas que se han equivocado, pero que se han levantado, han pedido perdón, se han arrepentido de corazón y siguieron, y el Señor los ha usado de una manera extraordinaria, al punto tal que han marcado la historia del cristianismo de una manera impresionante. Y a mí me gustaría analizar un poquito en esta noche cómo era la relación de Pedro y tomar algunos ejemplos de esta relación de Pedro con Jesús para poder traer a nuestros días y a nuestra propia vida. Acompáñenme por favor a leer allí en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio, ¿quién vio? Jesús. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Acá hago una pausa, ¿no? Obediencia. Yo sé que lo que me estás pidiendo, le dice Simón Pedro, yo sé, Jesús, que lo que me estás pidiendo no corresponde, no está bien, no es adecuado. ¿Por qué? Porque se pesca de noche cuando no hay sol, porque se hace en las profundidades y no en la orilla. Ya esto era de día, ellos ya venían cansados, ya habían probado por todos lados y no había pesca. Sin embargo, él le dice, en otras palabras: ok, maestro, vos me pedís, lo hago solo porque vos me lo pedís. Pero es suficiente, hermano querido. Siempre detrás de la obediencia hay bendición. Aunque obedezcas a regañadientes, aunque vayas, viste, medio mordiendo los dientes, porque decís, pero si sabe que lo que me está pidiendo no es racional. Porque tirar las redes en ese momento, en ese lugar, no era racional. Sin embargo, a pesar de haberle dejado todo su argumento,
porque primero le deja el argumento, él no podía no argumentar, porque él tranquilamente le podría haber dicho, ok, en tu palabra la he hecho, ¿sí? Sin embargo le dice, maestro, toda la noche, medio como que tratando me estás pidiendo, lo canchereó, pero lo obedeció. Y yo creo que eso es lo que resalta, ¿no? Que no es que él dijo, no, ¿cómo voy a tirar la red? No, no, él le tiró primero, pero al final le dice, más en tu palabra, como diciendo, yo te aviso, no va a pasar nada, le quiso decir. Yo te aviso, Jesús, vos sos carpintero, yo soy pescador, yo te aviso. Y tiró las redes, más en tu palabra, ¿sí?, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Acá hay un reconocimiento de Simón. Él reconoce su condición. Y qué importante es que reconozcamos nuestra condición. Hermanos, cuando nosotros reconocemos un problema, tenemos el 50% de la solución. Puede ser muy sencillo solucionar algo, pero si no reconocemos el problema, nunca lo vamos a poder solucionar. Por eso este reconocimiento abre las puertas para que Dios pueda obrar en su vida. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Quiénes son Jacobo y Juan? Los que a partir de este momento también se convertirían en discípulos de Jesús. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora no serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La verdad que lo leo una y otra vez y no me puedo dejar de asombrar. Porque el Señor multiplicó, bendijo el trabajo de Pedro y de todos sus compañeros, tal vez como nunca antes, y a pesar de tremenda bendición que el barco se hundía, los dos barcos, dice, se hundían de la cantidad de peces, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. No se quedaron con la bendición, no se quedaron con la prosperidad. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué interesante, ¿no? Ellos se dieron cuenta, escuche bien, se dieron cuenta que lo importante no era el huevo de oro, lo importante era seguir la gallina. Porque el huevo era uno, pero la gallina era la productora. Y perdón por este ejemplo, y no quiero decir que Jesús era de River, pero seguían. Tengo un amigo que siempre hace chistes en Facebook y abajo siempre le pone el hashtag lo inventé recién. Y esto también podría ir tranquilo para esto, lo inventé recién. No importa, seguimos. No me quiero desviar de acá. La verdad que ellos se podían haber quedado con la bendición. Se podían haber quedado con esta enorme cantidad de peces. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos esforzado para que pueda dar fruto nuestro trabajo?
Ellos habían trabajado toda la noche. Sin embargo, al haber tenido este encuentro con Jesús, al haberse dado cuenta de que no era un hombre más, porque, insisto, hasta este punto, ellos no venían siguiendo a Jesús. Jesús se acercó hasta ese lugar, la muchedumbre lo seguía, y Simón, Pedro y el resto estaban lavando las redes ahí. Jesús vino a ellos y no al revés. Sin embargo, ellos entendieron que este maestro, al que evidentemente conocían, ¿no? Porque Pedro obedece a la voz de Jesús, porque a pesar de que no lo seguía, el hecho de estar constantemente ahí en la playa, hacía de que él viera una y otra vez a Jesús y los milagros que él hacía y las enseñanzas que él daba. Él no se acercaba, él no lo seguía, pero evidentemente sabía que él era el maestro. Por algo él le dice: maestro, en tu nombre echaré, porque me lo pides. ¿De dónde reconoce esa autoridad? Porque él ya había escuchado. Y cuando nosotros vemos estas actitudes, de este relato podemos sacar algunos puntos que podemos tomar para poder ver los distintos niveles de relación. Y cuando pensamos en cómo arranca esta historia, vemos de que ellos estaban lavando las redes en la orilla. Y si uno toma la orilla, este gráfico, esta imagen de la orilla, podemos tranquilamente entender que la orilla puede representar nuestra relación con Dios y nuestro nivel de comunión sin profundidad. Uno puede conocer a Dios y puede tener comunión con Dios, pero una comunión sin profundidad. Sí, vengo a la iglesia los domingos, claro, participo de las reuniones, pero la verdad que durante la semana no leo la Biblia, no oro, más que la oración de la milanesa antes de comer, ¿sí? No me preocupo de ver si hay alguien con una necesidad para ver cómo lo puedo ayudar o si puedo estar intercediendo en mi casa. Soy una persona respetuosa y entiendo de que porque voy a la iglesia los domingos y los jueves, tal vez, ya me siento parte del cuerpo de Cristo y mi tarea, mi función, ya me siento completo, ya me siento pleno. Pero como que mi relación con Dios es de 2 horas o 3 a la semana. El resto de la semana me manejo como a mí me parece o según algunos principios que creo que son los correctos. Tomo decisiones sin consultar al Señor. Manejo mis recursos, mis tiempos, mi familia, como a mí me parece o como me han enseñado, y no consultando a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar. Ahí es donde nosotros podemos ver que la orilla grafica perfectamente esta relación básica con Dios, esta relación que la verdad que carece de profundidad y se basa como una característica importante en lo emocional. Este tipo de relación con Dios que tiene poca profundidad, tiene un alto grado de emocionalidad. Entonces, por ahí estamos en la reunión, lloramos, sentimos que la palabra nos toca, pasamos para que oren por nosotros y nos quebrantamos y reconocemos que somos pecadores, pero a partir del otro día volvemos al mismo ritmo de vida. Y esperamos hasta la próxima oportunidad. Y venimos a adorar de corazón al Señor. Y nos emociona cada una de las letras y cada una de las canciones. Y levantamos nuestras manos y por ahí nos perdemos en la presencia de Dios. Pero la verdad es que no pasa de ahí.
no veo el fruto del Espíritu en mi vida, no tengo en claro todavía cuáles son los dones que Dios me ha dado, no me pongo a servir ni a colaborar, ni me pongo a disposición para ver de qué manera puedo ser útil para la obra. ¿Por qué? Porque la emoción tiene allí un lugar importantísimo en mi relación con el Señor. Y mire, yo le voy a decir algo. Nuestra relación con Dios no es una relación basada en lo emocional, sino basado en lo espiritual. La columna de nuestra relación con Dios es lo espiritual y no lo emocional. Ahora, cuando nosotros pensamos en estos factores, tenemos que entender de que nunca, y si usted quiere anotarlo, anótelo, nunca la emoción va a activar a la unción o al espíritu. Nunca la emoción va a activar a la unción o al espíritu, sino que es al revés, sino que es la unción que Dios trae a tu vida. Es el Espíritu Santo el que activa la emoción. La emoción termina siendo una herramienta y no al revés. Nunca la emoción puede ser el motor de nuestra relación con Dios. Por eso, analizando un poquito, podemos entender también de que la orilla puede representar esta relación poco comprometida con el Señor. Una relación de fin de semana. Una relación de vengo, recibo lo que estoy necesitando, que es una palabra que me anime, que me cargue las pilas, y después nos vemos. Vengo, tengo mi lugar, porque pareciera que la silla en la que me siento tiene escrito mi nombre porque siempre me siento en el mismo lugar. Me acuerdo que cuando era chico, había en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, había bancos, ¿no? Como se usaba antes, los bancos de madera, grandes, largos. Y la iglesia era grande y había 3 hileras, ¿no? Había una hilera central, ¿no? Una derecha y una izquierda. Y yo lo podía dibujar con los ojos cerrados, la posición que tenían cada una de las familias de la iglesia. Uno sabía si la familia había venido o no, porque si no estaba el huequito en donde se sentaban siempre. Es más, vos venías y había alguien sentado y le pedían si por favor se podía correr porque ese era su lugar. Usted se ríe, pero era así. Y era una iglesia grande, una iglesia numerosa. Pero cada uno parecía que tenía escrito el lugar, que hubiera un protocolo que habría que seguir, ¿no es cierto? Y vos decís, che, pero vinieron los Sánchez, fíjate, porque se sientan en la tercera fila, en el cuarto asiento del lado de la pared. Entonces vos mirabas, tercera fila, cuarto asiento del lado de la pared. No, no están los Sánchez. Ya ni mirabas para otro lado, porque siempre se sentaban en el mismo lugar. Y lamentablemente, cuando entramos en este tipo de relación poco comprometida, bueno, yo voy, me siento, estoy en mi lugar, tengo mi lugar. La gente me reconoce en la iglesia, pero después de ahí no me busquen porque no me van a encontrar para nada. Demuestra que mi relación con el Señor es poco comprometida. Ahora, cuando nosotros vemos el ejemplo de Pedro, vemos que en un momento Jesús se acerca y le pide a Pedro, estando ahí en la orilla, le pide la barca. ¿No? Dice que le ruega a Pedro. Medio como que evidentemente, tal vez, me imagino yo, si le ruega es porque por ahí Pedro le habrá puesto cara de decir, estuve laburando toda la noche, estoy lavando las redes, no veo la hora de irme a casa y querés que te preste el barquito. Encima que no pesqué nada. Jesús le ruega y él accede y permite que Jesús se suba allí, ¿no? Y la verdad es que
Jesús se pone a predicar desde la barca de Pedro. Por eso la orilla no necesariamente tiene una connotación negativa. La orilla también puede representar un comienzo. Porque de hecho nosotros no empezamos nuestra relación con Dios desde el medio del océano, ¿no? Desde la parte más profunda. Uno arranca, ¿no?, desde la orilla. Por eso también la orilla puede significar este comienzo. Y de hecho, en la vida y en el ejemplo de Pedro, vemos que él estando allí, que tenía un pequeño conocimiento de Jesús, él comienza, ¿no?, a tener una relación mayor con Jesús, pero él toma una decisión. Ante el pedido de Jesús, Pedro decide entregarle su trabajo, porque el barco, o la barca, era su trabajo, era su capital. Pedro, a través de esto, decide abrirle las puertas a Jesús. Lo estoy graficando, hermano, ¿no? Pero le entrega su sustento, le entrega su capital, le entrega todo lo que él tiene. Al punto que Jesús se sube y empieza a hablarle a la gente y a enseñarle a la multitud. Por eso, la barca simboliza también nuestra vida personal. Y hay un momento, cuando estamos en la orilla, en donde Jesús se acerca para pedirnos nuestra vida personal. Él se quiere involucrar en cada área de tu vida y de mi vida. Él quiere estar en tu familia, Él quiere estar en tu trabajo, Él quiere estar en tus estudios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Le vamos a abrir las puertas de nuestra vida a Jesús? ¿Vamos a dejar que Él sea el Señor de todo? ¿Vamos a dejar que Él use nuestra vida para bendición de otros? Dice que había una multitud. Y la barca de Pedro fue la herramienta que Jesús usó para predicarle a esta multitud. Qué significativo, ¿no? ¿Te gustaría que esa barca sea tu vida? ¿Te gustaría poder ser instrumento de bendición en las manos de Dios? ¿Te gustaría abrirles la puerta de tu trabajo al Señor? Esta mañana estaba compartiendo esta palabra y la veía allí sentada a Anita González y a Ramiro, ¿no? Y no podía dejar de acordarme, mientras hablaba, de cuando Anita comenzó a trabajar en el Chango Más. Y ella comenzó a trabajar allí y naturalmente, a causa de la presencia de Dios en su vida, ella empezó a dar testimonio. Y muchos de sus compañeros, varios de ellos, empezaron a conocer al Señor, empezaron a venir a las reuniones de matrimonio. Otros empezaron a congregarse, después los enviaron a otras provincias. Pero al punto de que ella terminó afectando aún al que hoy es su esposo, que lo conoció en su trabajo. Él en ese momento no conocía al Señor, después él conoció al Señor, se pusieron de novios, se casaron y hoy tienen una hermosa familia. Y los veía a ellos sentados acá, ¿no?, en esta mañana. Y yo decía, nosotros, ¿le entregaríamos también nuestro trabajo al Señor para poder afectar a los que nos rodean? ¿Le abriríamos las puertas de esos lugares que uno pareciera que dice, no, pará. Lo que tiene que ver con lo espiritual y lo religioso, los domingos en la iglesia. Mi trabajo es mi trabajo. Digo, si trabajo en un aserradero, si trabajo en la policía, si trabajo en el campo, si trabajo en una casa, si trabajo en la municipalidad, es otra cosa. Ahí se hablan de otros temas. Sin embargo, cuando le abrimos las puertas al Señor de nuestra vida,
en las manos de Dios, cada área se convierte en una herramienta para bendición de otros. El otro día hablaba con el pastor Franco Robledo. Él estuvo, tal vez muchos de ustedes saben, él estuvo, de hecho está, como candidato para diputado nacional. Y usted sabe que con esto de la política muchas veces, y yo le abro mi corazón, muchas veces uno se pregunta, ¿no? Cuando estamos viendo temas triviales, uno se pregunta, ¿para esto estoy yo acá? Para ver en la vereda, para ver si la calle esta es mano de acá o mano de allá, o para ver si el semáforo, o para ver, ¿no? Y pareciera que uno reduce la situación y dijera, bueno, yo en lugar de, ¿a quién estoy bendiciendo con esto? ¿Le estoy hablando de Cristo a alguien? Decidiendo si la calle va a ser mano para allá o mano para allá. Sin embargo, es después de esos momentos donde el Señor por ahí me da un 2, 3, así. Porque se abren puertas para poder compartirla a determinadas personas que de otra manera no podría hacerlo. Y hablando de esto con el pastor Franco, él me decía, Roberto, vos no sabés lo que nos pasó el otro día. En toda esta vorágine de recorrer la provincia, en la campaña, tuve la oportunidad con los otros 2 candidatos de charlar y de entablar una relación junto con ellos y con su familia, al punto de que con uno de ellos me invitan a cenar a su casa y pude ir y les hablé de Cristo y abrieron su corazón. Y ahí en su casa ellos tomaron una decisión de fe y oramos por toda su familia. Y la realidad es que las oportunidades de que esta persona con la que él estuvo hablando y orando, las probabilidades de que esté en el Congreso Nacional a partir de diciembre son muy, muy altas. Con lo cual, muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo puede ser? Tal vez mi trabajo o el lugar donde yo me muevo no es del todo espiritual, pero hay gente. Digo, a menos que seas un, no sé, programador de computadoras y estés en un lugar en donde solo hay máquinas, digo, uno trabaja con gente. No importa qué es lo que haces. Podés ser luz, podés brillar, podés bendecir a los que tenés al lado. Qué importante es que vos le entregues tu barca a Jesús. Qué importante es que podamos permitir de que Él entre y pueda usarnos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Otro de los indicadores, otra de las palabras que nosotros podemos tomar para ver nuestra relación con Dios es aquella frase que le dice, boga mar adentro. Le dice, empezá a ir, a remar mar adentro. Y la verdad, hermanos queridos, que cuando pensamos en este tercer nivel, nos damos cuenta que ir mar adentro es una relación profunda con Dios. Es esa relación mar adentro en donde vos ya no tenés el control de la situación, sino que dependés enteramente de Dios. Se me venía una imagen cuando leía esta palabra y pensaba en mar adentro. Hace un par de años atrás tuvimos la oportunidad como familia de ir al sur, ¿no? Ahí a Bariloche, de vacaciones. Y en un momento estábamos ahí creo que es Lago Gutiérrez, el lugar, que fuimos 1 o 2 veces a tomar mate a la tarde, era verano, hacía mucho calor, y estábamos ahí, muchas piedras, aquellos que conocen el lugar tienen muchas piedras y qué sé yo, y arenilla, y estábamos sentados ahí, metidos los piecitos en el agua, vio que el agua es congelada, pero hacía tanto calor que con las chicas nos metíamos al agua, ¿no? Silvi se quedaba ahí, tranquila, tomando mate, y estábamos a esta distancia, y sin embargo uno veía, parecía que era, ¿no? Agua mineral, todo el agua es agua mineral, ¿no? Es extremadamente transparente, se ve todo,
Y uno veía las piedras, veía todo, qué sé yo, y de repente a los 4 o 5 metros ya no se veía nada. Entonces por ahí yo estaba nadando a esta distancia como estoy actualmente de mi esposa, sin embargo se veía todo oscuro porque ya no se veía el fondo. Y ella me decía, vení un poquitito más acá, ¿viste? Estábamos re cerquita, ¿no? Pero decía, pero vení un poquitito más acá, que me pone un poco nerviosa de que no se vea el fondo. Digo, no se veía el fondo, era negro, ¿no? No me pregunte cuán profundo era, yo lo único que sé es que no se veía, ni yo ni me animaba para tirarme para abajo para ver hasta dónde era la profundidad. Pero estábamos ahí con alguna de las chicas, con Euge, con Martu, con Connie nadando, ¿no? Y ahí tenía uno la sensación de decir, estoy flotando sobre la nada, ¿no? No tengo idea porque no puedo hacer pie. Y cuando nosotros nadamos mar adentro, cuando verdaderamente estamos en este nivel de relación con Dios, no podemos depender de nuestros pies, ¿no? Donde decimos, no, estoy paradito, sé que el agua me llega hasta acá, no hay ningún problema. Cuando vos no tenés una base, no te queda otra que depender de Dios. Cuando no tenés un sustento en el que podés confiar de tus propias capacidades, es allí donde el Señor nos invita. No porque Él nos quiere hacer tener miedo, no porque Él quiere doblegarnos, no, es porque Él anhela que nosotros podamos nadar en las profundidades, disfrutar de depender de Él, disfrutar de estar en las manos, literalmente, en las manos de Dios. Cuando pensamos en estar allí en lo profundo, en bucear en los misterios de Dios, tenemos que pensar en estos momentos de lectura de la palabra, en donde no solo tratamos de leer y entender lo que meramente está escrito, sino que cuando estamos en las profundidades de Dios, en nuestra relación, leemos la palabra para tratar de interpretar cuál fue el espíritu, cuál fue la intención con la cual la palabra fue escrita. ¿Me entiende la diferencia? En un montón de oportunidades me pasa, estando en el Consejo Deliberante, que tenemos que revisar ordenanzas antiguas, digo antiguas, por ahí de hace 10, 12, 15, 20 años atrás. Y uno lee la ordenanza y lo que dice, y como le decía, en un montón de oportunidades uno interpreta una cosa al leer, y después resulta que llega alguien y dice, no, mirá, yo estuve cuando hicieron esta ordenanza, y en realidad el espíritu con la cual se redactó es este y este. La intención con la cual se escribió esta ordenanza era para esto y lo otro. Y eso te ayuda a entender cabalmente, más allá de lo que meramente está escrito. Con la Biblia pasa exactamente lo mismo. Por eso, hermanos queridos, es que nosotros podemos leer la Biblia y entender lo que está escrito, pero cuando estamos en las profundidades de nuestra relación con Dios, no solo vamos a entender lo que está escrito, sino que vamos a poder discernir lo que Dios nos quiere decir a través de ese texto. Si yo me quedo simplemente con la palabra, allí es donde Jesús decía, la letra mata. Si me quedo simplemente con la letra, si me apego meramente a la letra y no llego a tener esta profundidad en mi relación con Dios, de poder discernir qué es lo que Dios está tratando de decirme a través de esta escritura, es en donde, como le decía hace un par de semanas, en 2 o 3 oportunidades, ya te doy la palabra, en 2 o 3 oportunidades, ¿sí? Lamentablemente, uno lee la Biblia en 2 años y después no tiene más oportunidad de crecer, porque ya está, ya la sé, ya la conozco. ¿Para qué la voy a volver a leer? Ahora, cuando yo estoy nadando en estas profundidades, puedo entender una y otra vez secretos que el Señor me va revelando, cosas que hasta este momento a mí me eran vedadas.
pero el Señor me empieza a revelar cuando estoy en este nivel de profundidad. Sí. Así es. Gracias por el aporte. Y esto es lo que nos va enriqueciendo y esto es lo que nos permite seguir. Digo, seguro que este texto lo leíste varias oportunidades. Sin embargo, cuando estamos profundizando, cuando le pedimos al Señor, como hicimos antes de arrancar, que Él nos revele su palabra, que podamos entender, vemos que sigue siendo nutrida la capacidad de poder sacar cosas que nos alimentan una y otra vez. Y tal vez dentro de un mes lo volvemos a leer y Dios nos sigue diciendo más cosas todavía. No porque lo anterior nos sirvió, sino que el Señor nos sigue añadiendo. Por eso su palabra dice que es viva y eficaz. Ahora, si yo la leo como leo el diario, si yo leo la palabra de Dios simplemente para cumplir, no voy a poder discernir, no voy a poder entender lo que Dios está tratando de decirme. Si yo simplemente leí boga mar adentro, ¿cómo es que está sacando tantas cosas de esta palabra, dice usted? Esto es lo que el Señor hace, nos empieza a ministrar, a veces con una sola palabra, a veces con una frase. Y es allí donde el Señor nos invita a poder tener un nivel superior de revelación, en donde las cosas suceden y en donde vemos la mano de Dios, el poder y los milagros de Él obrando en nuestra vida. El último nivel de relación que quiero mencionar, podríamos tal vez hablar de muchos más, pero por una cuestión de tiempo, es cuando hace relación o mención a que Pedro cae delante de Jesús. Dice que cae de rodilla, cae en tierra. Y en lo natural, caer en tierra, la verdad que es el lugar más bajo a lo que uno puede caer, ¿no? Es como que cuando alguien se arrodilla delante de otra persona, es como, ya está, más humillado que eso no podés estar. Más bajo no podés caer. Cuando alguien arrogante se quiere pavonear delante tuyo, le decís, no sé, a ver, pedímelo de rodillas y tal vez te voy a escuchar, como ridiculizándote, como humillándote. Por eso en lo natural, caer en tierra o caer de rodilla es lo más bajo que uno puede hacer. Es donde bajó sus defensas, es donde ya no depone toda resistencia. Sin embargo, esa misma actitud, caer de rodillas en lo espiritual, es el nivel más profundo de relación con Dios que uno puede tener. Qué contradictorio, ¿no? Lo que en lo natural podría ser lo más bajo a lo que uno puede caer, en lo espiritual es lo más profundo a lo que uno puede llegar. Recién cantábamos, a tus pies. Es el lugar más alto donde puedo estar. Me encanta esta canción porque describe verdaderamente este nivel de relación con Dios. Uno dice, pero ¿cómo me tengo que arrodillar delante de Dios? Mira, hermano querido, hermana querida, si podemos tener la capacidad de hacerlo, no significa que lo hagas acá adelante, no significa que lo hagas en la plaza, significa que lo puedas hacer primeramente en la intimidad de tu hogar, en aquel lugar donde vos por ahí te encerrás para tener un tiempo a solas con Dios. Si no lo podés hacer ahí, menos lo vas a poder hacer en un lugar público. Pero cuando ya tu relación con Dios excedió este nivel de las profundidades, no vas a querer resistirte.
cuando vos pudiste gustar la bendición de la presencia de Dios, ya no va a haber ningún motivo para guardar las formas. Porque lo más precioso que nos puede pasar es que los demás se den cuenta de que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Padre, es mi amigo. Es el que verdaderamente le da sentido a mi vida. Por el cual no pongo ningún objeto material por encima de mi relación con Dios. Por eso me encanta lo que Pedro y sus amigos hicieron. Porque dice, dejándolo todo, le siguieron. No dice, le siguió. No fue Pedro solo. Y acá yo quiero detenerme un segundito nada más. En el poder de la influencia. Pedro era un hombre de influencia. Jesús vino a Pedro porque sabía que Pedro era un hombre de influencia. Jesús no le habla al resto, le habla a Pedro. Jesús ni siquiera le habla en plural, le habla a él. Sin embargo, responden todos porque lo ven a Pedro, porque había un liderazgo innato en él. Ese mismo liderazgo que estaba en Pedro está en vos y está en mí. Sí, en vos, aunque vos no lo creas. Aunque vos digas, no, pero a mí no me sigue ni la sombra, pastor. Sí, quédate tranquilo, porque eso está en el ADN espiritual. Y cuando vos aceptaste a Jesús y naciste de nuevo en lo espiritual, ese ADN vino sobre tu vida y te marcó para que seas una persona de influencia. De manera que los demás te están mirando. Y uno puede decir, uy, qué lindo, soy una persona influyente. Sí, es maravilloso, pero cuidado, porque eso conlleva responsabilidad. Ser una persona de influencia requiere que seamos responsables con lo que hacemos, porque sea que avancemos para victoria o que retrocedamos para destrucción, vamos a estar influyendo también a aquellos que nos rodean. Por eso, hermanos queridos, tengamos mucho cuidado, porque cuando usted y yo nos equivocamos, afectamos a aquellos que nos rodean. Cuando usted y yo no avanzamos y estamos en el lugar que Dios espera que nosotros estemos, afectamos a los que están a nuestro alrededor. Si marchamos más lento de lo que tenemos que marchar o nos quedamos detenidos, los que están a nuestro alrededor se ven afectados. Muchos dicen, bueno, pero soy yo, al sumo me embromo yo y ya. No. Mire lo que dice Juan 21:1, y me apuro. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. ¿A quién se le apareció? A sus discípulos. Quiere decir que estamos hablando de un texto en donde ya eran discípulos, había pasado mucho tiempo. Jesús ya había muerto y había resucitado. Y dice, junto al lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades era el mismo, estaban en el mismo lugar. Tiempo después, 3 años después, estaban en el mismo lugar. Y sucedió de esta manera. Miren quiénes estaban juntos. Simón Pedro, Tomás, el apodado del gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Y otros 2 discípulos, no eran cualquiera. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Hombre de influencia. Vos mandás un WhatsApp, no, hoy no voy a ir al culto. Y va hasta otro y dice, bueno, si vos no vas, nosotros tampoco vamos. ¿Hola? O en tu casa, bueno, mi amor, yo por ahí no voy hoy a la iglesia. Ay, no, mi vida, si vos no vas, yo no voy. Y los chicos, no, papi, no va, no, bueno, no, nos quedamos, tenemos que andar yendo en colectivo, qué sé yo. Bueno, no, nos quedamos. Me voy a pescar. Dice, y salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Dice,
Al despuntar el alba, o sea, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchacho, ¿no tienes algo para comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Pastor, ¿por qué grita? Porque no estaban al lado. Jesús se acerca a la orilla y ellos no estaban ahí en la orilla. Ellos estaban embarcados. Dice, y así lo hicieron, ¿no? Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿No les suena conocida esta situación? Como en las películas, ¿vio? 3 años más tarde, y vuelve a pasar lo mismo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Juan lo mira a Pedro y le dice, es el Señor. Digo, nadie se había dado cuenta. No. Dice, tan pronto como Simón le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca. Hiciera lo que hiciera Pedro, los otros iban atrás de él. Arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Por eso gritaba, porque estaba a 100 metros. Ahora, ¿cómo puede ser? Cuando nosotros, a pesar de haber tenido una relación con Dios, con el mismo Jesús, nos vamos y volvemos para atrás, ¿sabe lo que pasa? Volvés a tu vieja vida. ¿Por qué Pedro dijo, me voy a pescar? Porque ya no estaba el Señor, el Maestro. Listo, ya está, lo mataron, me voy a pescar. Ya está. Y lo otro que dijeron, y bueno, nos vamos con vos. Influencia. Ahora, cuando yo no estoy en relación con el Señor, pierdo la visión. Ya no distingo a Dios. Me tiene que decir otro, che, es el Señor. ¿Cómo no se dio cuenta Pedro? 3 años juntos. Ya le había pasado exactamente lo mismo. Ya estaban viendo la cantidad de pescado. Le dijo, tiren la red para el mismo lado. Usó las mismas palabras. Ni siquiera se le ocurrió decir, che, es un déjà vu. Nada, no se le ocurrió nada. Cuando volvemos atrás y perdemos la relación con el Señor, ya no discernimos. Perdemos el entendimiento. Y es interesante porque la verdad, hermanos queridos, es que volver a lo que hacíamos antes, volver atrás, es algo que te frustra. Luego de haber llegado a los niveles que llegaron Pedro y el resto de los discípulos de relación con Dios, luego de conocer lo que vos y yo conocemos de Dios, volver atrás trae una frustración, una tristeza, producto de la falta de fruto. Invertiste tiempo, esfuerzo, te volvés con las manos vacías. Imagínense, deciden volver atrás, volver a la pesca, pescan toda la noche y de vuelta el barco vacío. ¿Cómo se sentirían? ¿Contentos, felices, plenos, satisfechos?
no es sino hasta que aparece Jesús nuevamente que empieza a haber bendición. No es hasta que el Maestro vuelve a sus vidas que todo empieza a tener color nuevamente. Por eso, hermanos, no nos podemos olvidar de la palabra de Dios. Jesús le había dicho a Pedro 3 años antes, yo te voy a hacer, ya no serás más pescador de peces, yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿se acuerda? Sin embargo, él vuelve atrás. Él se olvida de la palabra. Él no mantiene esa promesa, esa palabra profética que el Señor le había dado. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la palabra que el Señor nos da? ¿Cuántas veces retrocedemos y negamos lo que Jesús ha hecho? No tal vez con palabras, con hechos. Por eso tenemos que ser cuidadosos en nuestras decisiones. Tenemos que entender de que no podemos volver atrás. Tenemos que entender, como dice la palabra del Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente, este texto que dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Y yo te animo a que vos repitas esta palabra en tu corazón, que vos la declares. Yo sé que hay momentos de zozobra, yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay momentos de lucha, momentos donde nos hemos equivocado. Y por ahí hasta te pesa el hecho de que, vos decís, no fue ningún factor externo, fui yo el que se equivocó, fue una mala decisión que tomé. Pero que eso, hermano, no te permita volver a ponerte de rodillas delante del Señor. Señor, perdóname, me equivoqué, me arrepiento. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Dame fuerzas. Me paro no porque puedo, sino porque anhelo aferrarme a vos y no soltarte. Tal vez me paro con la última gota de energía que tengo, pero te pido, dame de tu fortaleza. No quiero dar ni un solo paso si vos no estás conmigo. Ese tiene que ser nuestro clamor. Ese tiene que ser el motor que nos lleve a levantarnos en la presencia del Señor para poder seguir avanzando. Dice la palabra del Señor, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hermano querido, el Señor, al igual que a Pedro, te está llamando a un mayor compromiso con Él. Él te está llamando hoy, aquí, ahora. No importa cuál es tu nivel de compromiso. No importa si vos ya le abriste tu vida al Señor, le abriste tu trabajo, tu corazón, los medios que el Dios te ha dado, tu tiempo. El Señor te quiere llevar a mar adentro. Y si estás mar adentro, Él te quiere llevar a que puedas estar de rodillas delante de Él. Ese nivel de entrega en donde estás dispuesto a obedecer al Padre más allá de las consecuencias. En el día de ayer me invitaron a una radio a hacer una entrevista, ayer a la mañana. Y charlando, en un momento me preguntan, ¿y cómo llega? Sabemos que usted no es de acá de Santa Rosa, ¿cómo llega acá a Santa Rosa? Y le conté mi testimonio. Y llegó un momento y me decían, ¿pero dejó todo? Sí, con mi esposa dejamos todo y nos vinimos para acá. Y se miraban, ¿no? El operador de la radio, el que me hacía la entrevista, y
Dice, bueno, pero le fue bien. Dice, porque ahora... No, no, sí, pero vos lo estás mirando con el diario del lunes. Yo ese día no sabía cómo me iba a ir. Y 6 años después. Así es fácil mirar para atrás. Pero cuando vos no sabés qué es lo que va a pasar mañana. El Señor nos anima diciéndonos, yo no te voy a dejar. Lo que no quiere decir de que no hayan habido noches de lágrimas. Lo que no quiere decir que no hayan habido momentos difíciles. Pero una y otra vez el Señor decía, confía en mí, yo soy tu sustento, confía en mí. Yo te traje y no te voy a dejar. O hacé lo que a vos te corresponde y yo hago lo que a mí me corresponde, dice el Señor. Hermanos, esta no es una historia para pocos. Esta es una realidad para todos y cada uno de nosotros cuando decidimos creerle al Señor. Cuando nos desafiamos a crecer en nuestra relación con Él. Amén.